Bien, hermanos, vamos tomando asiento, por favor. Hermanos, muy buenas noches. Para la Asociación de Laicos Católicos Misión y Comunión es un honor su presencia y sobre todo presentar este curso, este seminario, el primero de muchos, denominado Cristología. Nuestro ponente el día de hoy, déjenme presentarlo, es el padre Carlos Rosel de Almeida. El padre Carlos Rosel de Almeida es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ya nos contaré en algún momento el padre de toda su experiencia profesional. También fue ordenado sacerdote diocesano para la Arquidiócesis de Lima en el año 2004. Es doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra, España, desde el año 2007. Entre los años 2010 al 2015 fue rector del Seminario Santo Toribio de Mogrovejo de Lima. En los años 2013 al 2019 fue rector de la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima, donde además fue profesor principal de teología. En su labor como pastor, los años 2016 al 2021 se desempeñó como conductor del programa radial Diálogo de Fe, que muchos recordaremos en el programa de Perú. Ha sido párroco del Santuario de la Divina Misericordia en Surco entre los años 2019 al 2024. Y desde el año 2024 es párroco de la parroquia Santa María de Nazaret en el distrito de Surquillo. Ha publicado por la editorial Paulina los libritos que muchos conocemos y hemos leído, tales como Un ratito con el Espíritu Santo, Un ratito con María y Un ratito con San José. También María de Satanudos, Obra de Misericordia, Un ratito con el Diablo y muchos otros más. El padre ya nos conoce, es un amigo de Misión y Comunión. Ya hemos tenido la gracia de recibirlo en nuestro local de La Molina, y este año nos hemos sentido honrados nuevamente en este mes para un nuevo curso de teología. Como colofón debo decir que el padre a todos estos títulos que ya he mencionado le gusta como título preferido el de un pecador. Hermanos, dennos un caluroso aplauso para el padre Carlos Rosel de Almeida. Agradezco la presentación y el tema que vamos a tocar es Cristología. Vamos a tratar de desarrollar la Cristología básica en las 3 clases que se han programado, y como ustedes, los que ya han llevado el curso conmigo, saben, siempre uso la pizarra, así que vamos a usar la pizarra para remarcar las verdades más importantes sobre este curso, que es la Cristología. Y entonces me voy a desplazar para allá. ¿Sí se escucha, no? Sí. Entonces, vamos a tocar hoy primero las nociones básicas de la Cristología y luego comenzamos con la parte bíblica, porque siempre hay que partir de la Escritura. La Biblia es el alma de la teología y la Cristología es una parte de la teología. Entonces, vamos a usar el PowerPoint de los pobres, la pizarra. Hoy día vamos a ver, en primer lugar, Cristología en general. Y vamos a preguntarnos qué es la Cristología. Creo que todos saben que es el estudio de Cristo, pero vamos a preguntar qué es la Cristología. ¿Qué es la Cristología? Estamos en una disciplina de la teología, y todo lo que se estudia en la teología
parte de la palabra de Dios. Todo lo que se estudia desde la palabra de Dios es teología. Yo puedo estudiar el matrimonio desde la palabra de Dios y es teología del matrimonio. Estudio la creación desde la palabra de Dios y es teología de la creación. En este caso concreto estamos hablando del estudio desde la palabra de Dios de Jesucristo. Vamos a estudiar a Jesucristo desde la estudiar la palabra de Dios, como vamos a ver ahorita, implica la Biblia, la tradición y el magisterio. La palabra de Dios está contenida en la Biblia y la tradición, pero alguien tiene que interpretar el magisterio. Por eso la Biblia, la tradición y el magisterio son fundamentales en la teología. Y cuando hablamos de Jesucristo, vamos a poner acá, cuando hablamos de Jesucristo, tenemos que preguntarnos, y eso lo estudia la cristología, el ser y la misión de Jesucristo. Son dos puntos fundamentales, ¿no? El ser es quién es Jesús, y la misión, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios hecho hombre. El Hijo de Dios hecho hombre. ¿Y qué hace Jesús? Es el Salvador. Todo eso hay que desarrollarlo evidentemente con más profundidad en el curso. Entonces, todo el curso va a consistir en desarrollar el ser y la misión de Jesucristo. Y en el ser de Jesucristo hay que estudiar las dos naturalezas de Jesús, porque es verdadero Dios y verdadero hombre, los concilios que nos han enseñado la razón de Jesús. Y cuando se hable de la misión, tenemos que estudiar qué significa ser Salvador. Ahora, por ejemplo, el ambiente teológico, yo diría hasta católico en general, se ha movido con este documento último, donde se dice que no hay que usar la palabra corredención. Me parece, y esto es algo personal, que no había ningún problema en mencionar a María como corredentora, siempre y cuando quede claro que el único redentor, ¿quién es? Cristo. O sea, el único redentor es Cristo. Y eso se estudia en la misión de Jesús. Jesús es el único Salvador. La Virgen no es salvadora. El Salvador es Cristo. Pero Jesús asocia así a la Virgen María, a los santos, a ti también, porque tú eres colaborador de Cristo, ¿o no? Sí. Entonces, todo eso se estudia en esta parte, ¿no? Esta parte se llama soteriología, ¿eh? ¿Cómo se llama? Soteriología. ¿Por qué soteriología? Porque sotería en griego es salvación, ¿no? ¿Sotería qué es? Soteriología es el estudio de la salvación, ¿de acuerdo? Entonces, el curso nos llevará a estudiar el ser de Cristo y la misión de Cristo. Es decir, ¿quién es Jesús y qué hace Jesús? Son dos preguntas que hay que desarrollar en estos miércoles. Bueno, esta es la introducción, este es el pisco sour recién ya, para abrir el apetito cristológico. Bien, entonces vamos a preguntarnos cuáles son las fuentes de la cristología. Ya sabemos que el punto de partida es la palabra de Dios, pero ahora vamos a profundizar un poco en qué significa estudiar desde la palabra de Dios a Jesucristo. ¿Ya? Vamos a borrar. ¿Se puede borrar?
toman foto, ¿no? Esta pizarra está mirando, no me toques. El PowerPoint lo recontra pobre. No, tranquilo. Es una broma. No, hay que acomodarse. Bien. Vamos a poner dos. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son las fuentes de la cristología? Fuentes de la cristología. Allá atrás. Entonces, hay que estudiar a Cristo desde la palabra de Dios, ¿ya? Vamos a poner acá palabra de Dios. Pero eso me lleva a tres fuentes, ¿no? Me lleva a tres fuentes. Dos de ellas son fundamentales porque la palabra de Dios está contenida en ellas, y la tercera es un servicio a la palabra de Dios, ¿no? Tenemos la Escritura, en primer lugar, la Sagrada Escritura. Sagrada Escritura. En segundo lugar tenemos la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia. La Escritura y la tradición, ambas forman el depósito de la fe. El depósito de la fe. Nosotros leemos la Escritura dentro de la tradición. No es que lo que no está en la Biblia está en la tradición, eso no es correcto. Repito, no es que lo que no está en la Biblia está en la tradición, no. Todo está en la Biblia leído. No es correcto decir, no está en la Biblia, pero está en la tradición, porque si no, los evangélicos tendrían razón de decir que los católicos tienen como dos canales de la verdad. No hay un solo canal, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está contenida en la Biblia, leída en la tradición viva de la Iglesia. Y luego tenemos, en tercer lugar, tenemos el magisterio. ¿Ya? Magisterio. El magisterio sirve a la palabra de Dios. Sirve a la palabra de Dios. Sirve a la palabra de Dios. Hace un servicio. Entonces, la cristología tiene que considerar la Escritura y la tradición. Es y, no es o, no, es y. Escritura y tradición. No es o escritura o tradición, no. Es escritura y tradición. Y el magisterio cumple un servicio al depósito de la fe. Nosotros, en primer lugar, vamos a estudiar lo que dice la Biblia, y esa Biblia leída en la tradición viva de la Iglesia. Y luego estudiaremos el magisterio. El magisterio está expresado, por ejemplo, en los concilios. Es fundamental estudiar los primeros concilios, los 7 primeros concilios. ¿Ya? Sí. ¿Se puede hacer preguntas o al final puede ser? De repente te respondo en unos minutos. Mejor al final. Bien. Bueno, esto lo vimos, no sé quiénes estuvieron el año pasado en el curso de Introducción a Teología,
pero esto se vio y con más detalle. Ahorita yo no voy a desarrollar esto porque esto es introducción a la teología. Simplemente les digo que necesitamos acudir a la Biblia dentro de la tradición viva y luego necesitamos ir al magisterio, ¿ya? Está con vida el PPT, hermano. Tiene animación. Yo me acomodo, no hay ningún problema. Bien, vamos ahora vamos a poner cristología bíblica, ¿ya? Vamos a borrar. Vamos a poner cristología bíblica, ¿ya? Cristología bíblica. Bien, nosotros debemos leer toda la Biblia, ¿no es cierto? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 73. El Antiguo Testamento, 46, y el Nuevo Testamento, 27. Y hay que estudiar el Antiguo Testamento. No se puede dejar de lado el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento anuncia a Jesucristo. Entonces, vamos a poner anuncios de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿ya? 1. Anuncios de Cristo en el Antiguo Testamento. Le vamos a poner algunas citas bíblicas, luego ustedes comprueben, ¿no?, en sus Biblias lo que les estoy diciendo. El primer anuncio de Cristo se llama protoevangelio. Proto significa primer, evangelio, buena noticia. Y está en Génesis 3:15, ¿de acuerdo? Vamos a poner acá Génesis 3:15. Es el protoevangelio. Protoevangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, ella te pisará la cabeza mientras tú echas su talón. ¿Esa mujer quién es? La Virgen María. Pero si María aplasta al diablo es por Cristo. Entonces es un anuncio de Jesús y de María, Génesis 3:15, que es el protoevangelio, ¿ya? Luego tenemos Génesis 49, 9 al 10. Tenemos la bendición de Jacob a Judá. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Ah? Las tribus de Israel, ¿cuántas eran? Entonces, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? Ya, si ustedes leen el capítulo 49 del Génesis, solamente Jacob bendice a Judá y dice que de Judá saldrá un rey. No se olviden que Jesús es el león de Judá. Entonces, es un anuncio también de Cristo. Jacob anuncia que de la tribu de su hijo Judá saldrá un verdadero rey. ¿Ya? Bien. Luego tenemos
Números 24, versículos 7 y versículo 17. Tenemos aquí los oráculos de Balaam. ¿Les suena Balaam o no? ¿A quién lee la Biblia? ¿Les suena Balaam? ¿La burra de Balaam les suena? ¿Ah? A ver, Balaam fue contratado por los enemigos de Israel para maldecir a los israelitas. Lo contratan los enemigos de Israel y se monta en una burra y se va a maldecir a los israelitas. Y en el camino Dios manda un ángel con una espada, se pone en el camino. Balaam no lo ve al ángel, pero la burra sí, y la burra se para y Balaam le comienza a pegar, pues le saca la mula, pa, pa, y la burra nada. Y la burra dice: ¿por qué me pegas? Habló. Lean Números, ahí está. Y entonces, ¿qué pasa? Que Balaam se da cuenta entonces que había un ángel con una espada, o sea, le salvaba la vida a la burra, y pobre burra le estaban pegando. Y entonces él cambia y ya no va a maldecir, va a bendecir a Israel. Y en uno de los oráculos, en ese de ahí, dice que de Israel saldrá un rey, una estrella surgirá de Israel. Entonces se está anunciando que vendrá también un rey verdadero, auténtico, poderoso en Israel. No se olviden que Jesús es el Mesías Rey. ¿Ya? Bien. Bueno, sigamos. Así que ya saben, la burra de Balaam. Vamos ahora con 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. A ver, otra pregunta de Biblia, a ver, para que se saquen el clavo. ¿Qué profeta le dijo a David que uno de sus descendientes será rey para siempre? A ver, anímense. Hasta Cusi no fuera. Natán, ¿ya? Natán. ¿Qué profeta? La profecía de Natán. ¿Profecía de quién? Le dice a David que uno de tus descendientes será rey para siempre. No se olviden que a Jesús le llamaban el hijo de David. Y por eso, a partir de esa profecía, que está en 2 de Samuel 7, 12, 16, siguientes, 12 siguientes si quieres, para los judíos era importante mantener la dinastía davídica. Era muy importante porque de la dinastía davídica iba a salir el Mesías. Es más, el Mesías tenía que nacer en la ciudad de David. ¿Cómo se llama la ciudad de David? Belén. Entonces, a partir de 2 de Samuel 7, 12 siguientes, tenemos el mesianismo davídico. ¿Ya? Bien. Después tenemos que en Isaías 7:14 se anuncia que va a venir el Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y va a venir una virgen, dice, ¿no? He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ya, eso se cumple en Jesús y la Virgen María. ¿Ya? Luego se anuncia Isaías 11, 1 al 5, que vendrá aquel que estará ungido con los dones del Espíritu. Vendrá aquel que estará ungido con todos los dones del Espíritu. Jesús es aquel que está lleno del Espíritu Santo. Y luego en Isaías 61, 1 al 2, también se habla del ungido que vendrá a evangelizar a los pobres. A evangelizar a los pobres. Y esto además es muy claro cuando Jesús va a Nazaret, entra a la sinagoga y
toma un rollo de Isaías y dice, lee este pasaje. ¿Qué pasaje? Isaías 61 al 2. Jesús lee, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para evangelizar a los pobres, para dar la vista a los ciegos, para hacer oír a los sordos, para proclamar el año de gracia. Y Jesús dice, hoy se cumple en mí la Escritura. El Antiguo Testamento anuncia a Cristo. Sigamos. Luego tenemos que en Ezequiel 34, 23 al 24 se anuncia la venida del pastor descendiente de David, que será un buen pastor, no como los pastores que tiene actualmente Israel, que dejan mucho que desear porque no se preocupan de las ovejas. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Pero está anunciado ya en Ezequiel 34, 23 al 24. ¿Ya? Después, en Zacarías, triunfante a Jerusalén. Y lo va a hacer sobre un burrito, montado en un burrito, dice Zacarías 9:9. Alégrate, hija de Sión, que tu rey entra montado en un burrito, dice Zacarías 9:9. ¿Cuándo se cumplió eso? ¿O no se ha cumplido? El domingo de Ramos. En mi parroquia siempre yo el domingo contrato un burro. El burro jala gente, ¿ah? La gente que no va a misa quiere ver al padre sobre el burro. Siempre dentro de un burrito. Y luego tenemos una profecía muy importante. Se jala más que el cura. Tenemos Daniel 7, 12 siguientes, que es el Hijo del Hombre. La venida del Hijo de él. Jesús se aplica a este título, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es una profecía que está en Daniel 7, 12 siguientes. Y habla de alguien que vendrá de lo alto para inaugurar el reino de Dios y recibirá todo poder, todo honor, todo imperio. El Hijo del Hombre. Jesús se aplica a ese título. Por ejemplo, cuando Jesús sana al paralítico, que lo bajan del techo y le dice, primero le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos dicen, ¿quién es este para perdonar pecados? Jesús dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús aplica ese título. El Hijo del Hombre es un título cristológico. Jesús tiene varios títulos, uno de ellos es el Hijo del Hombre, que hace referencia a que Él viene de lo alto a inaugurar el reino de Dios y que tiene todo el poder, todo el honor y recibe toda la gloria. Entonces, si ustedes leen el Antiguo Testamento, se van a encontrar con varios anuncios de Cristo. En Génesis 3:15 se habla de la mujer que pisará al diablo. Esa mujer es María, pero pisa al diablo por Cristo. Todo lo que es María es por Cristo. En Génesis 49:10 se dice que de la tribu de Judá saldrá un rey. Jesús es el león de Judá. En Números 24, versículos 7 y versículo 17 se anuncia que de Israel surgirá un rey. Cristo es el rey. En 2 de Samuel 7, 12, 16 se habla de que vendrá un descendiente de David que será rey para siempre. Jesús es el hijo de David. En Isaías 7, 14 se anuncia que vendrá el Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Verdadero Dios y verdadero hombre. En Isaías 11, 1 al 5 se habla del ungido con los dones del Espíritu. Jesús está lleno del Espíritu Santo. En Isaías 61, 1 al 2
se habla del ungido que vendrá a evangelizar a los pobres. Jesús es ese ungido que viene a traer el año de gracia. A partir de Cristo estamos ya en el tiempo de la gracia. En Ezequiel 34, 23 al 24, se habla de que vendrá un verdadero pastor, no como los pastores que tienen a él, que será descendiente de David. Jesús es el buen pastor, el hijo de David. En Zacarías 9:9 se dice que el Mesías Rey entrará triunfante a Jerusalén montado en un burrito. Eso se cumplió el domingo de Ramos. Y en Daniel 7:12 se habla del Hijo del Hombre, aquel que vendrá de lo alto a inaugurar el reino de Dios. Con Cristo se inicia el reino de Dios en la tierra. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí tenemos anuncios de Cristo en el Antiguo Testamento. Por eso es importante leer toda la Biblia. Y por eso en la liturgia se lee el Antiguo Testamento. Por ejemplo, quienes han estado hoy en misa, hoy la primera lectura nos habla de los hermanos mártires. Hemos escuchado hoy en la primera lectura el segundo libro de los Macabeos. ¿Ya? Sí. Entonces, vamos a borrar para poner número 2, títulos cristológicos. ¿Ya? Vamos a borrar el PowerPoint con la tecla servilleta. ¿Ya copiaron, no? Lo bueno de esta pizarra aquí es movible, así gira todos los años. ¿Copiaron, no? Ya van a poner 2 títulos cristológicos, ¿ya? Títulos cristológicos. A ver, Jesús, ¿qué significa? Salvador, ¿cierto? ¿Qué significa Jesús? Salvador. Pero Jesús recibe varios títulos, todos ellos están en la Escritura, en el Nuevo Testamento. No, vamos a poner así ya. Jesús significa Salvador. Por ejemplo, en Mateo 1:21, el ángel le dice a José: le pondrás por nombre Jesús porque será el salvador de su pueblo. ¿Ya? El ángel le dice a José: José, no temas en tomar a María como esposa, porque lo concebido en ella viene el Espíritu Santo, y tú le pondrás por nombre Jesús porque será el salvador de su pueblo. ¿Ya? Bien, Jesús tiene varios títulos. Vamos a poner así un esquemita. Vamos a poner acá 1, Cristo, ¿de acuerdo? Cristo. Vamos a poner una cita, Mateo 1:16. Cristo significa ungido, ¿de acuerdo? Mesías es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿de acuerdo? Mesías viene de Meshach, Cristo de Christos. Meshach, Christos significa ungido. Jesús es el ungido, el que está lleno del Espíritu Santo. Luego tenemos 2 hijos. Bueno, acá Mateo 11:27. Jesús es el Hijo. Jesús no es el Padre, tampoco Jesús es el Espíritu Santo, es el Hijo. Dice Mateo 11:27, Jesús lo dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Ya? Luego tenemos 3 Hijo del Hombre, que ya hemos visto.
Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Por ejemplo, en Mateo 25:31 dice Jesús: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de sus ángeles, congregará todas las naciones. Es una imagen del juicio final. Ya les he dicho, Hijo del Hombre es una profecía que está ¿en dónde? En Daniel. Y habla de aquel que viene de lo alto a inaugurar el reino. Contrariamente a lo que piensan, Hijo del Hombre no significa hombre. Cuidado, Hijo del Hombre no significa hombre, significa que viene de lo alto a inaugurar el reino de Dios. Eso significa, ¿ya? 4. Señor. Señor mío y Dios. ¿Quién lo dijo? Señor es también en griego Kyrios, ¿ya? Kyrios. Título divino, Señor. Jesús es el Señor. Kyrios. Luego tenemos 5. Hijo de María. También a Jesús se le llama el Hijo de Marcos 13:55. Es el Hijo de Dios. Ya. Salud. Jesús también recibe el título de Rabí. ¿Le suena Rabí? ¿Qué significa Rabí? Maestro. 6. El Rabí. Juan 1. Rabí, que significa maestro. Luego tenemos 7. Rey de Israel. El Rey de Israel. Que también está en Juan 1:49. Tenemos 8, el Cordero de Dios. Cordero de Dios. Que está en Juan 1:36. ¿Ya? Y entonces estos títulos, hay más, ¿no? Pero estos son los más importantes. Son títulos cristológicos. Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo. Es el Hijo del Hombre. Es el Señor. Es el Hijo de María. Es el Rabí. Es el Rey de Israel. Es el Cordero de Dios. Son títulos cristológicos, ¿de acuerdo? Y que ya nos van acercando a la verdad sobre Jesucristo. Nos van acercando a la verdad sobre Jesucristo. Bien. Copien para borrar. Estamos con la Biblia ahorita, hemos visto los anuncios de Cristo en el Antiguo Testamento,
Ahora estamos viendo los títulos cristológicos, todo está en la Biblia, todo está en la Biblia. Y ahora vamos a poner imágenes sobre Cristo, imágenes bíblicas sobre Cristo, ¿ya? Imágenes bíblicas. ¿Puedo borrar? Sobre todo el Evangelio según San Juan es muy rico en imágenes cristológicas. A ver, los evangelios son 4, ¿no es cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada evangelio tiene su riqueza, pero el más teológico, el que usa más imágenes y símbolos, es Juan, ¿ya? Entonces en Juan encontramos una cristología de imágenes. No te preocupes, hermano, tranquilo. De todas maneras, tu bendición, ¿no? Tu objeto de caridad, 1.000.000 de años menos en el purgatorio. Por eso es eso, ¿no? Pero por hoy día no más eso. No, gracias, pero no te preocupes, vamos para la hora. Bien. Vamos a poner número 3, imágenes bíblicas sobre Cristo. Alguna vez hemos visto, el Cordero es una imagen bíblica y un título, ¿no? Vamos a poner así ya, imágenes cristológicas, ¿ya? En San Juan, las imágenes van precedidas de yo soy, ¿de acuerdo? Yo soy. Por ejemplo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Vamos a ver acá una imagen cristológica, además que lleva a la Eucaristía, que es el pan vivo. Juan 6, 51. El pan vivo que ha bajado del cielo. Otra imagen es yo soy la luz del mundo. Juan 8:32. Yo soy la puerta. Juan 10:9. Yo soy la puerta. Solamente por esa puerta pueden entrar las ovejas. Los rateros no entran por la puerta. Dice Jesús. Yo soy la puerta. Y yo soy el buen pastor. Vamos a poner acá la puerta y el buen pastor. El buen pastor. Juan 10:11. Jesús también dice,
Yo soy la vid. ¿Y ustedes? Los sarmientos. Yo soy la vid. Jesús es la vid. Juan 15:5. Y también Jesús usa tres imágenes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Entonces estas imágenes también nos permiten acercarnos a Jesús, ¿no? Pan vivo, hay que alimentarnos de Jesucristo. Luz del mundo, si estás con Cristo estás en la luz, si estás en Cristo estás en la oscuridad. La puerta, solamente puedes ir al cielo si entras por Cristo. La puerta es Cristo. Es verdad que a la Virgen Santísima también se le llama en las letanías, no puerta del cielo, por su unión con Cristo. Por su unión con Cristo. Él es el buen pastor. Por eso nosotros seguimos a Cristo. Por supuesto que respetamos al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, pero no seguimos al Papa, a los obispos o los sacerdotes. ¿A quién seguimos? A Cristo. Él es el pastor. Yo soy un pastor con minúsculas. Pero ¿quién es el pastor? Jesús. Yo soy un sacerdote, pero Jesús es el sacerdote. ¿Ya? Jesús es la vid, nosotros los. Por eso hay que estar unidos a Cristo, recibiendo las gracias que nos trae Cristo, alcanzamos la salvación. Debemos estar unidos a Cristo como los sarmientos a la vid. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El único camino para el cielo, no hay otro. La verdad te libera, Cristo, y Él trae la vida plena. Estas imágenes, repito, nos permiten acercarnos al misterio de Cristo. ¿Ya? Son las imágenes cristológicas. Él es el pan vivo, Él es la luz del mundo, Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es la vid, Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos ahora con el punto 4. Punto 4. ¿Se puede borrar, no? Gracias. Vamos a borrar. Vamos a poner la verdad sobre Jesús. Entonces, vamos a poner acá. Todo el Nuevo Testamento nos presenta la verdad sobre Jesús. La verdad sobre Jesús. Vamos a hacer una esquemita, ¿no? Si leemos todo el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas de Pablo, etc., ahí vamos a conocer la verdad sobre Jesús, ¿no?
Jesús es, siguiendo los textos bíblicos, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios y es verdadero. Verdadero. Entonces, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento sobre el hecho de que Jesús es verdadero Dios? Vamos a poner solo dos textos importantes, digamos. Romanos 9:5 dice que Jesús es Dios bendito. Dios bendito. Jesús es Dios bendito, dice Romanos 9:5. Y Tito 2:13, el santo más chiquito, Santito, Tito 2:13, es santo, es santito. Habla de Dios, habla de Jesús como el gran Dios y Salvador. Gran Dios y Salvador. Entonces tenemos que en el Nuevo Testamento se nos dice que Jesús es el Dios bendito, Romanos 9:5. Es el gran Dios y Salvador, Tito 2:13. Está claro que el Nuevo Testamento nos presenta la divinidad de Jesús. Y también tenemos la humanidad de Jesús. Tenemos, por ejemplo, Primera de Timoteo 2:5, dice que Jesús es hombre como nosotros. Hombre como nosotros. Y si ustedes leen Filipenses 2:6-11, ahí dice que siendo de condición divina se anonadó, tomando la condición de siervo, dice, tomó la condición de siervo, es decir, de hombre, pasando por uno de tantos. ¿Ya? Entonces los textos bíblicos del Nuevo Testamento dejan en claro la verdad sobre Jesús. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y los textos bíblicos nos dicen que Jesús es una persona concreta. Es el verbo. Jesús es el verbo. Jesús es el verbo que se hace carne. Que se hace carne. Juan 1:14. El verbo se hizo carne y habitó entre. Entonces, a partir de esos datos bíblicos, la teología va a trabajar. A partir de la Biblia viene ya el magisterio. La Biblia me dice que Jesús es el verbo que se hizo carne. El verbo es el Hijo. Los textos del Nuevo Testamento me dicen que Jesús es el Dios bendito, Romanos 9:5. Es el gran Dios y Salvador, Tito 2:13. El Nuevo Testamento me habla de que Jesús es hombre como nosotros. Primera de Timoteo 2:5 completo es así: único es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre como nosotros. Claro, ese texto es usado mucho por los hermanos evangélicos, ¿no? Para casualmente quitarle importancia a la Virgen María,
Primera de Timoteo 2:5, porque el texto completo dice así: único es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre como nosotros. La Virgen es mediadora en el único mediador, ¿ya? No daña nada la mediación de Cristo, la mediación de María. Y Filipenses 2:6 al 11 se dice que Jesús, siendo de condición divina, se anonadó tomando la condición de siervo, de hombre, y pasando por uno de tantos, fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó, de modo que al nombre de Jesús todas las rodillas se doblen y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el texto completo, ¿ya? Bien. Vamos con el punto 5, ¿ya? Se puede borrar, ¿no? Entonces, estamos viendo desde la Biblia, hemos visto cómo el Antiguo Testamento anuncia a Cristo. El Nuevo Testamento presenta títulos cristológicos, imágenes cristológicas, y nos presenta la verdad sobre Jesús. Pero luego vamos a ver cómo la Iglesia tiene que afinar algunas enseñanzas, porque surgen las herejías. Toda herejía trae un error, una confusión, y por eso es importante el magisterio, ¿ya? Pero ahorita no vamos a ver eso. Cristología en la tradición de la Iglesia, ¿ya? Cristología en la tradición de la Iglesia. De la Iglesia. Entonces, recordemos brevemente qué es la tradición de la Iglesia, ¿no? ¿Qué es la tradición de la Iglesia? Brevemente vamos a señalar qué es la tradición de la Iglesia, porque la Biblia hay que leerla dentro de la tradición, ¿ya? Entonces, la tradición de la Iglesia es la palabra de Dios transmitida en la vida de la Iglesia. Transmitida en la vida de la Iglesia. ¿De acuerdo? Vamos a subrayar bien la Iglesia y palabra de Dios. La tradición engloba a la Sagrada Escritura, engloba a la Sagrada Escritura. O sea que el esquema tiene que ser este, ¿no? La Biblia hay que meterla dentro de la tradición, así, ¿no? Vamos a poner así este dibujito. La Biblia está dentro de la tradición de la Iglesia. La Biblia es como un pan, ¿ya? La tradición es como un horno. ¿Qué pasa cuando el horno, mejor dicho, el pan está dentro del horno? El pan está calientito, le pones la mantequilla y se derrite, ¿no? Pero sacas el pan del horno, lo tienes 3 meses fuera del horno, quieres comer ese pan y te va a volar 3 dientes. Está duro, pues, ¿no? Lo mismo pasa con la Biblia. Si la sacas de la tradición, la Biblia se seca
y cada uno hace con la Biblia lo que le da la gana. Y tenemos por eso 800.000 sectas. Tú tienes que leer la Biblia dentro de la tradición, dentro de la vida de la iglesia. Y entonces no te vas a desviar. Porque primero ha sido la tradición y luego la Biblia. Primero es la vida de la iglesia y luego la Biblia. La Biblia se terminó de escribir hacia el año 100, 110, con el Apocalipsis. Antes no había Biblia, había libros separados. La iglesia es la que juntó los libros inspirados. Primero es la vida de la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que leer la Biblia dentro de la vida de la iglesia. Y cuando hablo de la tradición, ¿no? Cuando hablo de la tradición, hablo de tres ámbitos, ¿no? Hablo de la liturgia, hablo de los padres de la iglesia y hablo de los santos. Ahí está la tradición de la iglesia, en su liturgia. La liturgia se celebra todos los días, la tradición es viva. Los padres de la iglesia no pasan de moda. ¿Por qué? Porque son los santos teólogos de los primeros siglos, por ejemplo San Agustín, San Ambrosio, San Atanasio, San Gregorio de Niza. Los padres de la iglesia, ¿quiénes son? Son los santos teólogos de los primeros siglos que han ayudado a leer la Biblia, a profundizar en la Biblia. Y los santos nos enseñan a vivir todo lo que está en la Escritura. En la liturgia se proclama la palabra de Dios. Por ejemplo, la misa tiene dos partes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Liturgia de la y liturgia de la. Entonces, dentro de la liturgia tenemos la Biblia. Los padres de la iglesia han comentado la Biblia. San Agustín tiene cantidad de comentarios de la Escritura. San Ambrosio. Los santos teólogos de los primeros siglos, que son los padres, no pasan de moda, son clásicos. Los clásicos no pasan de moda. Por ejemplo, aunque no te gusten los boleros, los panchos son clásicos, ¿sí o no? No es lo mismo escuchar los panchos que escuchar a los tres compadres de una cantina. Aunque no te gusta el rock, Elvis Presley es clásico. En cambio, las ACRG que salieron hace no sé cuántos, ya pasaron de moda, pero no son clásicos. En la teología, en la fe, pasa lo mismo. Los clásicos son los padres, no pasan de moda, siempre se estudian. Y los santos no pasan de moda porque los santos han reflejado a Cristo, que es el mismo ayer, hoy. Entonces, estos tres ámbitos nos llevan a la tradición. ¿Qué dice la liturgia sobre Cristo? ¿Qué han dicho los padres de la iglesia sobre Cristo? ¿Qué han dicho los santos sobre Cristo? Y todo lo que está en la liturgia, los padres de la iglesia, los santos, todo esto me permite interpretar correctamente la Biblia. ¿Ya? A ningún santo se le ha ocurrido decir que Jesús no es Dios. A ningún padre de la iglesia se le ha ocurrido decir que Jesús no salva. Y en la liturgia tenemos una cristología viva, ¿no? En la liturgia se nos pide ponernos de rodillas ante la Eucaristía, porque ahí está Cristo. Y nos ponemos de rodillas ante Cristo porque Él es Dios. Es más, la piedad popular ha acuñado que cuando el sacerdote eleve la hostia, que dice la gente, a unos dicen, Señor mío y Dios. Ahí hay una teología pura y dura. Es una profesión de fe. Señor mío y Dios mío, ahí está Jesús. Él es mi Señor, Él es mi Dios. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una tablita. Vamos a borrar ya. Vamos a borrar la diapositiva número 6. Diapositiva con animación. Bien, vamos a poner el número 2. ¿Qué dice la tradición sobre Cristo? Entonces,
veamos brevemente, con esto podemos ir cerrando la clase de hoy, porque los concilios hay que estudiarlos de corrido y no podemos cortar la explicación de los concilios. Voy a hacer la próxima clase. Vamos a poner así. Vamos a poner acá ámbito de la tradición, ¿ya? Ámbito de la tradición. Y aquí vamos a poner enseñanza cristológica. Entonces, el primer ámbito de la tradición es la liturgia, ¿de acuerdo? La liturgia es muy importante. A ver, todas las oraciones litúrgicas, ¿a quién se dirigen? A ver, ¿al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Al Padre. Ya, todas las oraciones litúrgicas se dirigen ¿a quién? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, en la liturgia se enseña que Jesús es el único camino ¿hacia quién? Hacia el Padre. Toda la liturgia nos presenta a Jesús como el único camino hacia el Padre, ¿no? Diciéndolo en latín, ¿no? Decimos ad patrem per filium, por el Hijo, in Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Toda la liturgia de la Iglesia se dirige al Padre por medio de Cristo. Cristo aparece como el único mediador. Y en toda la liturgia Jesús es el sumo y eterno sacerdote. Sumo y eterno, Él es el sacerdote. Nos unimos a Cristo, la cabeza, nuestro sacerdote, para dirigirnos al Padre. ¿Ya? Vamos por los padres de la Iglesia. Los padres defendieron la verdad sobre Cristo. No. Los padres se opusieron a las herejías, se opusieron a las herejías. Y por eso defendieron la divinidad y la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús. Y sus enseñanzas se plasmaron en los 7 primeros concilios. 7 primeros concilios. Los 7 primeros concilios fueron los 7 primeros concilios, repito, fueron cristológicos. Y fueron cristológicos gracias a los padres de la Iglesia que colaboraron con sus enseñanzas para detener las herejías, que como veremos en la próxima clase fueron bastantes, muchas de ellas agresivas, e incluso una de ellas, el arrianismo, parece que iba a ganar. Muchos obispos eran arrianos. Los arrianos decían que Jesús no es Dios, ¿ya? Lo que dicen los testigos de Jehová. Y tenemos los santos. Todos los santos
han llevado vida cristocéntrica. ¿Qué vida han llevado? Cristocéntrica. Colocaron a Jesús en el primer lugar de la vida. Reconocieron a Jesús como su Dios y Señor. Su Dios. Entonces, en los santos hay una cristología. Claro, que es verdad que toca más lo que se llama la espiritualidad, ¿no? O la teología espiritual, si quieres, más que la teología dogmática. Pero lo que nos dicen los santos es muy importante para la teología. Por ejemplo, hay una carta de la Madre Teresa de Calcuta donde ella se pregunta, estando enferma en el hospital, ¿quién es Jesús? Escribe una carta, y esa carta, que es preciosa, es toda una cristología. Dice: Jesús es mi Dios, es mi Señor, es mi Rey, es mi médico, es mi pastor, es mi amigo, es el que nunca me deja. Les iba escribiendo a Jesús. Ahí hay una cristología espectacular, porque ¿quiénes son los que mejor han conocido a Jesucristo? Los santos. Entonces, la cristología necesita de la tradición. Necesitamos de la liturgia, que nos enseña que Jesús es el único mediador que tenemos ante el Padre. Él es el sacerdote, el sumo y eterno sacerdote. Necesitamos de los padres de la Iglesia, porque gracias a los padres se detuvieron las herejías, y los padres de la Iglesia contribuyeron a la formación de los dogmas. Y necesitamos de los santos, porque los santos nos enseñan que si es posible tener vida cristocéntrica, y si es posible considerar a Jesús como lo primero en nuestra vida, como nuestro Dios y Señor. Bien, pues hasta aquí la clase. Ya no quiero seguir, no quiero que nadie tenga un derrame cerebral de tantos datos. Algunos ya están además en descanso en el espíritu. Ya saben que han dado el Espíritu Santo, algunos están en descanso en el espíritu. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, hermano, su pregunta. Es que apenas empecé y el hombre ya ¡pum! Mandó la pregunta. ¿Te he respondido? Más o menos. Bueno, pregúntalo. Cuando decían lo de los padres de la iglesia, ellos no necesariamente, no todos los padres de la iglesia son santos. Depende de la clasificación que hagan. A ver, hay dos cosas que son los padres de la iglesia, ¿no? El lector clásico le dice así: para ser padre de la iglesia tienes que ser primero de doctrina recta, lo primero, no puede ser un hereje. Dos, antiguo, hasta el siglo VII para el occidente, hasta el siglo VIII para el oriente. Doctrina recta, antigüedad, ser citado por la iglesia. Y cuatro, ser santos. Esa es la clasificación clásica. Y los que no son santos se les llama escritores eclesiásticos, como Orígenes, Tertuliano, por ejemplo, que sin embargo están siendo y son citados bastante por la iglesia. Pero hoy en día algunos teólogos dicen: no, vamos a meter también a los dos santos como Orígenes y Tertuliano porque aportaron. Entonces depende de qué autor estudies. Yo personalmente creo que para ser padre de la iglesia tienes que ser santo, y si no has sido santo, como el caso de Orígenes y Tertuliano, estoy nombrando a dos autores antiguos que sí aportaron, pero el problema es que Orígenes tuvo un problema, ¿no? Que parece que se mutiló, y Tertuliano terminó saliéndose de la iglesia, se metió en una secta. Por eso yo no creo que deben llamarse padres, ¿ya? Aunque sus escritos sí son interesantes, ¿ya? Los doctores sí son santos todos. Buena pregunta. Miren, no se confundan entre padres y doctores. Voy a tratar de hacer la explicación lo más fácil posible. No todos los padres son doctores, ni todos los doctores son padres. ¿Por qué? Para ser padre de la iglesia, repito: 1, doctrina recta; 2, antigüedad; 3, santidad; 4, ser citado por la iglesia.
Por lo tanto, los padres de la iglesia están acotados por el tiempo. El último padre de la iglesia para Occidente fue San Isidoro de Sevilla, que murió en el año 636. El último padre de la iglesia para la iglesia oriental, el oriente cristiano, es San Juan Damasceno, quien murió el año 797 más o menos. Entonces, a partir del siglo VII para el occidente y a partir del siglo VIII para el oriente ya no hay padres. Se acabó, se cerró el caño. ¿Quiénes son los doctores de la iglesia? Uno, tienen que ser santos. Eso sí tienen que ser santos de todas maneras. Dos, doctrina recta. Y tres, un papa tiene que declarar un doctor. ¿De acuerdo? Entonces, en los doctores de la iglesia no entra la antigüedad, pero sí entra que el papa tiene que decir que es doctor. Por ejemplo, San Juan Pablo II nombró doctora a Santa Teresita de Jesús. Y hace poco el Papa León XIV nombró un nuevo doctor de la iglesia, San John Newman, quien se había convertido en el anglicanismo en el 75. A ver, voy a poner un ejemplo si me están siguiendo. Santo Tomás de Aquino es doctor de la iglesia, murió en el año 1274, pero no es padre de la iglesia. ¿Por qué no es padre de la iglesia? San Agustín, en cambio, sí es padre y doctor. Es padre, murió en el año 430 y además fue nombrado doctor por un papa. San Ambrosio es padre, murió el año 397, si la memoria no me falla, y además un papa lo nombró doctor, entonces es padre y doctor. A ver, otro santo, San Buenaventura. San Buenaventura muere en el año 1274 también. Es doctor de la iglesia. ¿Sería padre? Entonces, ¿entendieron, no? Muy bien. Sí. Melquisedec no nombró entre las. No es que tiene una figura de Cristo. Melquisedec. Podría ser un anuncio de Cristo porque Melquisedec significa rey de Salem, rey de la paz. Sí, es una figura de Cristo. No he puesto todas, pero efectivamente Melquisedec, en ese encuentro que tiene con Abraham, ¿no? Es una figura de Cristo, sí. Sí. Padre, hay unos autores que dicen que la Santa Misa tiene 4 partes. Usted nos dice que tiene 2. Bueno, si vamos al misal, en realidad son 4, ¿no? Ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía y ritos finales. Pero siempre ritos iniciales y ritos finales, como son cortitos, por eso siempre se dice clásicamente 2 partes, como para abreviar las cosas. Sí. Padre, ¿por qué en Mateo sale que la Virgen va a dar a su hijo y lo pondrá por nombre de Manuel, pero después le pone a Jesús? No dice eso, dice así. En primer lugar no es a la Virgen en Mateo, cuidado. En Mateo el protagonista es San José y en Lucas la Virgen María. Por ahí hay que empezar ya. Repito, en Mateo los 2 primeros capítulos tienen un protagonista. ¿Quién es? San José. Y en Lucas los 2 primeros capítulos tienen una protagonista que es la Virgen María. Entonces, en Mateo la anunciación se dirige a San José. Y el ángel le dice a San José, si la memoria no me falla, Mateo 1:20 al 21, ¿no? José, no temas en tomar a María como esposa, porque lo concebió en el Espíritu Santo, y tú le pondrás por nombre Jesús, así dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego viene abajo, para que se cumpliese la escritura, y ahí dice, he aquí que la Virgen concebirá un hijo y le dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, lo que está haciendo Mateo es colocar una cita, Isaías 7:14. Pero en un momento el ángel le dice a José, le vas a llamar Emmanuel, ¿no? Y en Lucas no se menciona Isaías 7:14. Simplemente el ángel le dice a María, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso quien nacerá de ti será santo, será llamado Hijo de Dios. ¿Ya? En otras palabras, nunca se dice que le van a poner Emmanuel.
Emmanuel. Emmanuel, además, más que un nombre, expresa el ser de Jesús. Más que un nombre, es un título. El nombre es Jesús, ¿de acuerdo? Ya, el ser de Jesús es que Él es verdadero Dios y verdadero. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, más que un nombre, expresa el ser de Jesucristo. ¿Ya? Sí. Sí. Quería preguntarle, padre, si cuando usted dice, habla sobre los títulos cristológicos, ¿no? Luego menciona que también Jesús es eterno y es sacerdote. ¿También podría considerar como títulos cristológicos? Sí, como les dije, no he puesto todos. También podría haber puesto siervo de Yahvé, ¿no? Lo que pasa es que es algo tan rico el tema de los títulos cristológicos, las imágenes cristológicas, que bueno, no he puesto todas, también acá el hermano ha hablado de Melquisedec, que es una imagen, pero sí se puede tranquilamente colocar verbo como un título cristológico, no una imagen, es un título, verbo, porque verbo es la palabra, el Hijo, y el sacerdote también es un título. Aunque claro, para hablar de sacerdote aplicado a Jesús no vamos a los evangelios, porque Jesús nunca dijo yo soy sacerdote. En cambio sí dijo yo soy la luz, yo soy el pan vivo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús nunca dijo yo soy sacerdote. Tendríamos que ir a la carta a los hebreos, ¿ya? En la carta a los hebreos, ahí sí se dice que Jesús es sumo y eterno sacerdote. ¿De acuerdo? Sí. Pero en la actualidad hay herejías que se han reactualizado en relación a Cristo. Por supuesto, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. A ver, fuera de la iglesia los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ¿qué dicen? Que Jesús no es Dios, que Jesús es una criatura nada más perfecta. Eso es lo que decía Arrio, como veremos la próxima clase. Por ejemplo, la nueva era, que está fuera de la iglesia, ¿no? Aunque algunos católicos lamentablemente se dejan seducir por la nueva era. ¿Qué dice la nueva era de Jesús? Que Jesús es un sabio igual que Confucio, igual que Gandhi, igual que Buda. Esa es una herejía. Un momentito, Jesús no es un sabio, es Dios hecho hombre. Por supuesto que tiene sabiduría, porque es la sabiduría, no es un sabio. Y colocar a Jesús a nivel de otros personajes de la historia o de la religión es una herejía, porque Jesús no es un simple hombre. Confucio, con todo el respeto que se merece, es un simple hombre. Buda lo mismo, Mahoma lo mismo, Gandhi lo mismo, con todo el respeto que se merece y con todo el respeto que debemos tener con las otras religiones. Pero Jesucristo es único, porque es Dios hecho hombre y el único que salva. Y dentro de la iglesia tenemos el progresismo, que a la larga termina negando la divinidad de Jesús, porque presenta a Jesús como un líder social, como un revolucionario. Incluso por ahí algunos dicen que no es sacerdote o que no murió cargando nuestros pecados, sino que muere porque como se opuso a los romanos, ¿no? Murió por liderar al pueblo contra las injusticias, pero no te dice que Jesús cargó con nuestros pecados y derramó su sangre por nuestros pecados. Eso no te dice. Convierten a Jesús en un líder social. Estoy hablando de dentro de la iglesia. Es más, hay una línea de la teología, ustedes algo sabrán, la teología de la liberación, de línea marxista, que termina convirtiendo a Jesús en eso. Nunca te dice que Jesús murió por nuestros pecados, nunca te dice que Jesús cargó con nuestros pecados, no. Jesús se opone a los romanos, Jesús ha venido para que no haya pobreza en sentido material, pero nunca te habla de la peor pobreza, que es el pecado. ¿Ya? Bien. Bueno, pues ánimo, que el Señor les bendiga y seguimos, ¿no? Todavía
Falta la parte más densa, que la estoy dejando para el próximo miércoles, Dios mediante, si es que no viene la paruciana. Y es el tema de los concilios cristológicos, que son 7, ¿no? Son 7 y cada concilio tiene su enseñanza y cada concilio tiene su hereje, ¿ah? Porque los concilios, los 7 primeros fueron contra los herejes, ¿ya? Muy bien, pues vamos a terminar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la Virgen Santísima, nuestra Madre, nos ayude a centrar nuestra vida siempre en Cristo Jesús, el único Salvador del mundo. Dios te salve María. Dios Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ven en paz. Y decir paz en paz. Hasta luego. Agradecemos al Padre Rosel por su participación y agradecemos también a todos los concurrentes en esta primera fecha del curso de Cristología. Reiteramos el aplauso para el Padre, por favor.